Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver durante 30 minutos esta serie que la hemos titulado La realidad humana del Señor. Y siempre partimos de un punto. Como sucede normalmente, vivimos una realidad cruda de nuestra realidad, valga la redundancia, la realidad humana de todos los días. Nuestra vida es monótona, es aburrida, por eso uno siempre aspira a empezar el lunes para ya tener el fin de semana y poder descansar. Esa es la ley de nuestra sociedad y de nuestra vida. Y llega fin de año y unas vacaciones, por supuesto. Pero el tema es que cuando nos convertimos de veras, que nos toca el Espíritu Santo de Dios, comienza un camino diferente y un entendimiento diferente de las cosas. Y en esto es como si ese Jesús que teníamos antes, así como algo por ahí perdido antes de la conversión verdadera, ahora se hace real. Pero no se hace real como un ser histórico que vivió como nosotros estamos viviendo, sino que inmediatamente se nos evapora la realidad tangencial, tangible, tocable, y empezamos a sentir las experiencias espirituales. Y ya este Jesús nos han dicho que ahora viene y el que lo muestra es el Espíritu Santo adentro nuestro. Y el apóstol Pablo dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él, no es de Cristo. Y que el Espíritu Santo de Cristo es el que viene y mora en nosotros. Entonces, de pronto decimos, pero bueno, este Jesús se fue y vino el Espíritu Santo en lugar de él y ahora podemos hablar con el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo es la mano? ¿O tenemos que ir a la historia para registrarlo? Y creo que es bueno, ¿no? Por esto, este tema que yo desarrollo y trato de enseñarlo es ver las mismas escrituras, pero con el ojo del ser humano pensante. Y que luego podemos darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos muestre quién es Jesús. Ahora, qué bien que la Escritura nos habla y nos dice que nadie tendrá el mérito o ganará un ápice de la gloria de Dios, por decir Jesús, si no es a través del Espíritu Santo que lo diga. Mucha gente habla de Jesús, yo soy creyente en Jesús, pero no es el Espíritu Santo el que le lleva a pronunciar ese nombre, sino que es su propia lógica natural y que lo hace sin ninguna fe en él. A Jesús le indilgaron, le achacaron, le dijeron los fariseos, lo que pasa con vos es que vos das testimonio de vos mismo y por eso te crees ser el agrandado y haces creer a los demás que sos el Mesías. Jesús aclaró y dijo, yo no doy testimonio de mí mismo. Yo estoy viviendo una vida humana real como todos los hombres. Pero después que yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, que es el que dará testimonio verdadero de mi persona y les enseñará quién es el que estaba con ustedes y se fue. Y esto es una muy linda motivación para averiguar quién es el que estaba en la tierra como persona humana y se fue. Y que nos ha prometido volver. Y que nos prometió volver enviando a su Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, y lo vuelvo a repetir, establece y dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo el Señor Jesús, porque Cristo es el ungido, el Mesías,
y Jesús es Jehová Salvador. Entonces, por eso está unido Jesucristo, Jehová Salvador, Mesías, que es Salvador también, y de esa manera Dios moró, vivió en la tierra y estuvo con su carne y su sangre en su cuerpo durante 33 años al comienzo de la era cristiana, de la cual llevamos 2023 o 22 años. 22 años porque recién comenzamos el 23. Entonces, curiosamente podemos tener distinta óptica o visión de este Jesús. Por supuesto que el más importante que podemos considerar lograr una experiencia de su presencia es aquel que nos revela el Espíritu Santo en espíritu, donde a nuestro espíritu o en nuestro espíritu. Pero también nuestra mente necesita rebuscárselas para ver cómo es que actuó en cada ocasión, en cada día, mientras vivía como uno de nosotros. Esta noche vamos a ver algo interesante, siguiéndole los pasos a Jesús. ¿Por qué? Porque descubrimos ahora, por medio de su Espíritu que nos ha enviado cuando creímos, y también por el bautismo, y también por el bautismo del Espíritu Santo que nos habilita para la obra del servicio en la iglesia, bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo cuando yo nazco y tengo nueva vida en Dios, he nacido de nuevo, el Espíritu ya mora en mí, pero no estoy totalmente bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y eso lo aclaro por las dudas. El Espíritu Santo entonces viene cuando creo. Se produce un cambio, me arrepiento y el Espíritu Santo entra y toma posesión de un lugarcito adentro mío, dispuesto a librar la gran batalla de totalmente poseerme, en manejarme a través de los años. Manejarme. No yo, sino Él. Entonces yo tengo que ir menguando como Juan el Bautista para que Él crezca como Jesús creció y sea visto a través mío, sea visto el alter Christus, como dice la Vulgata, la traducción. Se ha visto el alter Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Se ha visto en el año 1000, 2000, 2500, no sé cuánto falta para su venida. Si el mundo pueda ver el alter Christus, ¿qué significa? Ya se lo digo. El otro Cristo. Alter en latín es otro. Entonces, cuando nosotros mentimos, alteramos la verdad. Y en vez de verdad aparece otro, la mentira. ¿Se da cuenta cómo se explica ahora? Alter Christus quiere decir el otro Cristo. El mentiroso que ha recibido el Espíritu de la verdad. Ese es el creyente. Pero bien, ahora está desarrollando el Espíritu de la verdad en su vida. Pero, y le aclaro acá, el bautismo en agua, que es la inmersión, no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua lo puede hacer cualquier persona que esté bautizada. Pero el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, todos los creyentes lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque cuando Juan el Bautista vio que se arrimaba un hombre que venía para ser bautizado, un judío, ¿qué es lo que dijo? Miró así y dijo: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Prepárese, hermano, hermana, y pídale al Señor que lo bautice, al Señor, porque Él le tiene que bautizar. Le bautice con Espíritu Santo y fuego. Y usted arderá en las llamas del poder de Dios, en las llamas del amor de Dios, en las llamas de todo aquello que es la presencia de Dios. Y usted se transformará aquel que lleva en sí el fuego consumidor. ¿Por qué? Porque lleva la presencia del Señor. Y Él dice, el Señor, Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, es fuego consumidor. Así que donde va usted todo se quema. Toda basura del mundo se va quemando. Y por eso nadie le acepta. Por eso, porque hay una lucha espiritual en donde usted va con el fuego de la presencia de Dios que lleva adentro. Todos necesitamos ser bautizados con y en el Espíritu Santo. Si no, somos siempre creyentes enfermos, siempre pidiendo la pastillita para el dolor, siempre sujetos a las circunstancias sin los recursos que Dios nos ha dado. Y en algún momento puede irse a Efesios 6 y buscar allí, cuando usted pueda tomar la armadura de Dios y revestirse de la armadura de Dios, va a salir a la pelea contra espíritus. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará en usted como un guerrero para pelear contra las huestes de maldad, los príncipes de las tinieblas y todo lo que gobierna desde el segundo cielo, aquello que el apóstol Juan lo dice en Primera de Juan: todo el mundo está bajo el maligno, nosotros no. Pero no se quede conforme para decir, yo no estoy bajo el maligno. Pruébelo. Pruébelo. Una afirmación debe ser siempre probada. Entonces, ¿cómo lo prueba usted? Con mis hechos. Yo vivo en una dimensión diferente. Eso es lo que usted tiene que decir. Parezco uno más en la ciudad, en el barrio, en el pueblo, en el campo, en donde sea. Yo soy uno más. Porque nadie ve quién soy. Pero yo sí sé, el apóstol Pablo, ¿sabe cómo lo arregló a esto? Fantástico. ¿Qué dijo? Porque yo sé en quién he creído. Y esa convicción de que yo sé en quién he creído, lo llevo adentro. Bien. Vamos a ver entonces, ya está con toda esta explicación, ahora nos vamos allá al tiempo de Jesús y vamos a ver cómo andaba este hombre, cómo se las arreglaba, porque él era el único que tomaba contacto con el mundo espiritual. Nadie más. Él tenía que abrir la puerta del reino para que nosotros podamos entrar. Ni Juan el Bautista, fíjense lo que Jesús dijo, mire, pobre Juan. Le preguntaron sobre Juan. ¿Quién era Juan? Profeta. ¿Y cómo lo definió Jesús? Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Mire. Y agárrese. ¿En dónde anda usted? ¿Cómo camina representando al reino de los cielos? Como gusanito, hormiguita, mosquito, picando por todos lados, haciendo rascar a toda la gente. ¿O cómo camina? ¿Es tan pequeñito usted, tan miserable? ¿O quiere ser grande en el reino de Dios? Entonces, pida el bautismo del Espíritu Santo para que todo se transforme en su vida. Y usted deje de arrastrarse de un lado a otro considerando cosas, teologías, pensamientos, si esto está bien, si lo otro está mal.
Deje todo eso. ¿Y qué tiene que hacer? Como empezó a hacer Jesús. Y ahora nos metemos. Mire. Jesús. Se le invita, Él va a comer, incluso a casa de los que no quieren, no le quieren, como Simón, el fariseo. Sana a los enfermos donde quiera que les encuentra. Incluso va a verles a su casa, como en el caso de la suegra de Pedro, que fue a la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba en cama, con alta fiebre. Jesús pidió verla y, por supuesto, se acercó a la cama donde ella estaba acostada, le tomó la mano y se sanó. O sea que Jesús, fíjese, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde lo recibió? En el Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó con el arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento de pecado. Pero qué curioso, Juan el Bautista sabía de qué clase de bautismo estaba llevando adelante. Estaba preparando los caminos del Mesías. Yo no soy, decía, otro vendrá en lugar mío. Y cuando apareció Jesús, como ya le dije antes, este es. Ahora, curiosamente, Juan le dijo, no, a vos no te puedo bautizar con arrepentimiento por pecado. ¿Y qué le contestó Jesús? Mire, esta respuesta es algo grandioso. Lo que le contestó Jesús, Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Él asume nuestro pecado de cada uno, de cada ser humano en la historia pasada, presente y futura. Asume el pecado y como hombre, Él viene a recibir lo que tiene que recibir, que es ese don de arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? Él no se podía arrepentir de nada, pero sucedió que Juan accedió. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y por acá empieza el ser humano, que él tenía que padecer en la cruz, porque en él se cumplió la justicia, pero empezaba por arrepentimiento. No hay aplicación de la justicia en ningún ser humano, aunque crea en Jesús, si no empieza por arrepentirse de sus pecados. Ahí no hay conversión. Revíselo, hermano, por las dudas. ¿Cómo anda su actitud delante del Señor? Usted se siente un pecador. Usted se está arrepintiendo de sus pequeños o grandes pecados. O ya se liberó del pecado. Ya se liberó del pecado que mora dentro suyo. Mora. El apóstol Pablo no sabía qué hacer, desesperado. ¿Qué es lo que hay en mí? Que lo que no quiero, eso voy y hago. Caigo en la tentación del pecado. Y cuando les pidieron a Jesús que les enseñe a orar, incluyó Jesús en esa enseñanza, Padre nuestro que estás en los cielos, y termina, y líbranos de todo mal. Eso es constante, porque después lo aclara el apóstol Pedro, porque vuestro enemigo el diablo anda siempre dando vueltas alrededor de cada uno, buscando si lo puede devorar. ¿Y qué es que el diablo te devore? Que te haga caer en el pecado. ¿Y el pecado dónde está? Carga en la conciencia de cada uno. Y cada uno lo sabe, si lo tiene o no. Pero poderosa es la sangre que Jesús ya vertió, que nos limpia
de todo pecado si nos arrepentimos. Y si usted cree que no comete pecado, yo le traigo otro versículo bíblico muy fuerte. Todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, mi querido hermano o hermana, y no proviene de su fe en Jesús, es pecado. Lo dice la Escritura. Así que el pecado nos persigue. ¿Jesús suprimió el pecado? No. Vino a traer la solución para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución? El clamor de la iglesia, que como canto lastimero puede escucharse a veces: perdóname, Señor, perdona. No diga perdóname. Es falso eso. Pastor, espere un poquito. Usted no necesita pedir perdón de sus pecados, porque está invalidando la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre, que fue derramada para todos los seres humanos. Aún los que no han nacido ya tienen el pecado perdonado en la cruz del Señor Jesús. Lo que le hace falta al ser humano y al creyente es arrepentirse. Ese arrepentimiento inmediatamente restaura la relación con el Señor y usted vuelve a sentir el gozo inefable de su gracia. Téngalo en cuenta, mi hermano, porque si no, esto es algo muy delicado y usted puede tener una merezunda en su conciencia que no sabe cómo arreglarlo. Así que el camino suyo es la humillación que da a luz el arrepentimiento. Aquí lo vemos a Jesús entonces. Luego vuelve a separarse de la gente. Él constantemente entra en la multitud, anuncia el reino, hace milagros de sanidad. Y aún los discípulos, Él se aparta de los discípulos y de los mejores amigos y se retira a la soledad. Mi hermano, con un mundo que nos tiene tan entretenidos, con un mundo que nos tienta constantemente con fuertes presiones de que el diablo logra los tentáculos para que nos zafemos. De todos lados estamos tentados a dejarnos atar. Bueno, la tecnología nos ata. Ya no necesitamos más levantar nuestras manos, orar. No, cerrar los ojos y encontrarnos con Él. No, directamente lo armamos con nuestro celular a todo. Si usted tiene Biblia, ya tiene al Señor en el aparato. Entonces usted no carga con nada. Usted zafa siempre con un celular que tenga Biblia. Además, como tiene Biblia y ya tiene la diosa Google, ¿no? Usted anda googleando siempre. Entonces, con esa diosa y el Biblia, usted puede vivir en paz sin tener acoso, ataque en su mente y en su espíritu de ningún mal hecho, de ningún pecado, y su conciencia anda volando en Google. Y es el escondite de muchas personas cristianas. ¿En qué lío me metí, no es cierto? Bueno, que el Señor lo guarde. Porque la tecnología es un avance de la ciencia, pero todo lo que la ciencia avanza puede servir o para la derecha o para la izquierda. Y siempre
es algo que en el momento no produce ningún impacto, porque es muy sutil y es penetrante de gota en gota. Atrás de esa gota viene la otra, hasta que se llena el vaso de la capacidad de mi memoria, de mi razonamiento. Ya no tengo capacidad de razonar. Mi espíritu tampoco piensa más en nada. Mi espíritu vive una paz divina. ¿Por qué? Porque yo voy, busco Celu Biblia, leo un versículo y me calma todo. Tengo a Dios en mis manos. Mire lo que hacía Jesús, pobre, no tenía nada, no tenía celular, no tenía nada. Entonces, ¿cuál era su salida? Y mire, no era tan sencillo. La actuación pública empieza con el largo ayuno, en oración y en el desierto. Usted está teniendo ese tiempo de ayuno, de tecnología, porque hoy que usted ayune y no coma, no es tan importante. El tema es que usted un día o dos pase sin un celular. Ahí viene el tema del ayuno. Bien. ¿Esto se termina acá o no? Sí, se termina acá. Siempre se repite que se va a la soledad para orar. En especial, lo hace así antes de acontecimientos importantes, como la elección de los apóstoles. Vamos a dejar para la próxima, que lo vamos a ver en Lucas 6, versículo 12, este pasaje. Pero vamos a dejar en tu memoria, mi querido hermano, hermana, esto que lo puedes practicar en estos días, mañana, pasado. Una escondida, un rato, en algún momento, entra en tu cámara secreta. No disipes tu tiempo llenando tu mente con cosas. Entra en la cámara secreta. Si no, ese Dios tan poderoso se te va de las manos, del celular, de la relación, y puedes ayunar, mi querido hermano. Puedes pasar 3 o 4 días sin comer para tener más tiempo para incursionar en tu celu Biblia o celu cualquier cosa. Este es el mayor problema para este tiempo, que hay que tener mucha virtud, mucho cuidado y delicadeza, porque el diablo se filtra por todo esto y ataca el espíritu y tira el altar abajo, pisa todo, rompe todo y después queda colgado. Hoy no oré, ¿qué pasó? No sé. Estoy angustiado, estoy triste, no sé qué me pasa. Si no hice nada malo, el diablo nunca te pide nada malo. El diablo solo te pide que te distraigas, que viajes. En la distracción, en los TikTok, en la esta y en la otra. Divertite. Y no le des tiempo a la oración para nada. Total, Dios sigue siendo igual y la Biblia está ahí y ahora lo tenés en tu celu Biblia. Rompe ese esquema. Yo no digo que dejes tu celular. Te estoy diciendo que es difícil no dejarte o no permitir quedar atado. Porque de pronto el que va a gobernar tu vida es la tecnología a través de tu celular. Y se transformará evidentemente
en un creyente que el domingo levanta las manos y durante la semana solo es un adicto. Que el Señor te bendiga.